Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por cada día que nos das, Señor, que nos prestas de vida. Por ese hálito de vida que nos das, Señor, cada mañana para poder bendecirte y reconocerte en todos nuestros caminos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, darnos el privilegio de acercarnos a ti, Señor, y alabarte. Decirte, Señor, que eres lo más hermoso, Señor, que nos ha pasado, Señor, encontrarte a ti o ser encontrados por ti, Señor. Nuestra vida tiene sentido, Señor. Nuestros cánticos tienen, Señor, dirección. Y todo nuestro ser, Señor, gime por el conocimiento, Señor, de tus pensamientos y de tu gran corazón. Padre, una vez más, muchas gracias por darnos este privilegio, esta honra de conocerte, Señor. Por eso permítenos alabarte en esta tarde, Señor. Permítenos bendecirte y adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy se moverán las montañas, Señor, porque nos has dado fe, porque creemos, Señor, que tú eres suficiente para hacer todas las cosas, Señor. Pero fe, Señor, para creer en tu perdón, para creer, Señor, en esa redención que nos has dado, Señor, en ese acogimiento, en esa adopción como hijos tuyos, Señor, a través de la fe en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, esa fe que nos hace sentir libres de la culpa, esa fe, Señor, que nos hace sentir, Señor, contentos, felices de saber que nos has quitado una carga, Señor, que no podíamos soportar. Carga del pecado, la carga, Señor, del odio, del rencor, de la venganza. Y somos libres, Señor, para servirte, para amarte, porque para eso nos has creado, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos. Gracias por ese perdón maravilloso, por esa dicha de sentirnos perdonados, de sentirnos libres y amados por ti. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor, y nos unimos a los coros celestiales que te dicen santo, 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 santo. Pero
nosotros te decimos, Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque antes estábamos muertos y ahora vivimos para ti. Gracias porque estábamos en tinieblas y ahora vemos gran luz. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por hacernos vivir todos los días en ti, Señor, por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, cubrirá toda la tierra, Señor, como las aguas cubren el mar, Señor. Que tu palabra sea extendida, Señor, en cada rincón de este planeta, Señor, y en cada rincón de cada corazón, Señor, de los seres humanos, Señor, que necesitan tu salvación. Dice tu palabra que el Espíritu gime con dolores de parto solo por conocerte a ti, Señor.
aunque el hombre, Señor, aunque el ser humano no reconoce esa necesidad que hay dentro de él, ese espíritu que permanece dentro de él gime por la vida de Dios, por conocer a su Creador. Padre, que tú nos vuelvas sensibles, Señor, en este planeta, en este mundo, para reconocer, Señor, tu señorío, tu soberanía, tu grandeza, tu majestad, que tú eres el creador de todo lo que nuestros ojos ven. Padre, que tu salvación se extienda, Señor, a cada rincón, a cada familia, a cada país, a cada nación. Que podamos ser esas cuerdas de amor, Señor, esas trompetas que anuncian las buenas nuevas de salvación. Padre, que todo lo que respire te alabe, que toda boca confiese que Jesús es el Señor, y que toda rodilla se doble, Señor, ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Padre, extiende tu salvación a todos aquellos que anhelan, que gimen, que están perdidos, Señor, para que encuentren el rumbo, para que encuentren la vuelta a casa, Señor. Nuestra casa, que es tu casa, Señor. Padre, muchas gracias por ese acto maravilloso de misericordia, de amor, de compasión. Ese acto, Señor, en la cruz del Calvario, cuando con tus brazos extendidos nos aceptaste con todo lo que somos. Y dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y nuestra boca se llena de alabanza, Señor, en gratitud para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu promesa.
tienes el control, aunque a nosotros nos parece que a veces, Señor, esto es un caos, es un desorden, Señor. Tú tienes el control. Tú sabes lo que pasa, lo que pasará, Señor. Lo que acontece y lo que acontecerá, Padre. Tú tienes el control, los tiempos, los momentos. Tienes en control, Señor. Y gracias a ti, Señor, que más son los que se salvan que los que se pierden. Gracias, Señor, porque en ti hay misericordia. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por hacernos conocedores, Señor, de tus pensamientos, de tus palabras. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón para conocerte, Señor, porque ese es tu propósito a través de la fe. Nos has dado fe para conocerte, Señor, y no a través de sueños, no a través de imágenes, no a través de fotografías, sino a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es el retrato precioso, Señor, donde te podemos conocer a ti, Señor. Conocer tu carácter, tus atributos, conocer tu misericordia, conocer tu majestad, tu poder. Gracias, Señor, por darnos tal privilegio, por darnos esa fe con la que se abren las Escrituras para poderte ver claramente allí, Señor. Porque tú eres el Verbo, tú eres la palabra que hizo, hace y hacerá siempre todo lo que tú quieras hacer, Señor. Un día dijiste, Señor, hágase la luz, y la luz fue hecha. Sepárense las aguas del espacio, y eso se hizo por una orden tuya, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos hace conocerte a ti, saber de ti, conocer tu propósito y tu voluntad para nuestra vida. Hoy queremos, Señor, nuevamente decirte que necesitamos escuchar tu palabra, que deseamos, Señor, como niños recién nacidos, esa leche no adulterada para crecer, para salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Necesitamos ser alimentados, sustentados, Señor, por el poder de tu palabra. Y queremos, Señor, humildemente decirte, Señor, háblanos, instrúyenos, capacítanos, adiéstranos para la batalla. Danos la capacidad de tener el discernimiento eficaz para encajar los tiempos, para encajar, Señor, las adversidades de nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor, y queremos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos instruya, que tu palabra convierta nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, mis amados hermanos, qué hermoso es estar nuevamente predicando, comunicando estas buenas nuevas, esta palabra del Señor, que es la que nos sostiene, la que nos alimenta. Y qué prueba más que saber que en todo este tiempo que no nos hemos podido congregar, ahí estamos. Porque Él es el pastor de los pastores, porque Jesús es el que pastorea nuestra alma a través de su palabra. Es su palabra la que nos dirige, la que nos conduce, la que nos hace permanecer, la que nos hace perseverar. Él es el pastor de los pastores, Él es la puerta, Él es la vid verdadera. Nosotros simplemente somos colaboradores, granitos de polvo de arena, que simplemente nos usa, dándonos ese privilegio de usarnos, para que aportemos a través de la revelación del Espíritu Santo y nos podamos edificar los unos a los otros con la revelación de la palabra de Dios. Qué bueno es estar, aunque sea a distancia, pero en contacto con la presencia del Señor a través de la palabra. Que esto nos pueda hacer felices, que nos podamos regocijar, sonreír. Esa es la fe, que podamos sonreír en medio del dolor, que podamos danzar en medio del lamento. Esa es la fe que produce en nosotros ese peso de gloria, que ninguna circunstancia podrán quitar el gozo, la paz, la alegría de saber que tenemos un Dios maravilloso. Bueno, yo quiero compartirles en esta tarde
Una palabra que está en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, que es uno de los profetas menores, no porque sea menos importante, sino por la cantidad del mensaje. Se llaman profetas menores, los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 últimos profetas, incluyendo Daniel. ¿Por qué? No porque sea el mensaje menos importante, sino porque sus escritos son cortos, por eso son profetas menores. Y uno de estos profetas es Miqueas. Miqueas, que más o menos profetizó en los tiempos en el siglo VIII antes de Jesús, que también fue contemporáneo con Isaías y Amós, y que profetizaron a Judá, la Israel del sur, con su capital Jerusalén. ¿Cuál es el contexto de esa profecía? ¿Cuál era el problema que había? Recordemos que los profetas tenían una misión totalmente identificada, un objetivo bien determinado. Los profetas eran enviados por Dios, eran hombres escogidos y enviados con un solo propósito: hacer volver al pueblo hacia su Dios. Darles ese golpecito en el corazón para indicarles que en el camino que ellos estaban mal. Cada vez que Israel, que casi fue toda su historia en el Antiguo Testamento, estuvieron rebeldes contra Dios, no querían saber de la palabra, pero sí tenían una actitud religiosa, una actitud mística contra el Señor, pero realmente no querían conocer su palabra. Y entonces enviaba a los profetas para que los profetas, con las mismas palabras de la ley, con las mismas palabras, pero con diferente discurso, hicieran retiñir los oídos del pueblo y hacerles acordarse que ellos tenían un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta era la misión de los profetas. Y uno de ellos, como el profeta Miqueas, que en su contexto el pueblo de Israel y Judá, que era la que se guardaba ese remanente porque el Israel del norte estaba perdido totalmente, habían hecho unas imágenes de unas figuras como las que hicieron en el desierto, unos becerros de oro en la plaza de Samaria, para adorar allí, que el pueblo no fuese a Jerusalén a adorar a Dios. Estaban perdidos, pero Judá también había caído en todos esos pecados. Y aquí en este contexto que nos habla el capítulo 6 de Miqueas, nos dice: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y un altercado con Israel. Dios tenía algo que decirle a su pueblo. Dios tenía que recordarle a su pueblo a través del profeta que estaban siendo infieles como la esposa infiel. ¿Por qué? Y aquí nombra los collados y los montes y todo árbol frondoso. Porque el pueblo de Israel iba al templo a adorar, a hacer el Shema, a levantar sus manos, a escuchar la lectura de la Torá. Pero después que sucedía eso, también tenían sus ídolos de adoración de las demás naciones, como la diosa de la fertilidad, como todos los dioses, Camus, el dios Nimrod. Todos estos dioses los adoraban los israelitas, pero no en Judá, sino en los montes, debajo de todo árbol frondoso. Dice aquí, en los collados. Tenían sus altares de adoración a los ídolos de las demás naciones. Estaban siendo infieles a Dios. Incluso hubo momentos en que sacrificaban sus hijos recién nacidos y los ponían en los brazos del dios Nimrod, que era una imagen de hierro, que lo ponían a fuego completo hasta que se enrojecía del fuego, y ponían sus hijos ahí como sacrificio a ese dios Nimrod. Israel estaba en una corrupción espiritual total. Y en esa condición viene el profeta Miqueas y le dice: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate y contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Ahí donde estaban ellos escondidos, creyendo que nadie les miraba, adorando esos dioses de las demás naciones, que eran dioses de palo, de piedra, de hierro.
y pensando que escondidos en los collados, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, Dios no les iba a ver. Dios era consciente de que su pueblo estaba perdido, que Él era una opción más, un Dios más para ellos. No conocían al Dios de Israel, tanto que pensaban que ahí, escondiéndose en los montes, debajo de los árboles y en los collados, Dios no les iba a ver. Pero claro, el Señor les miraba y enviaba a sus profetas para que les recordase que Él estaba pendiente y que Él estaba vigilante de que su pueblo estaba siendo infiel al pacto. Y que aunque les acusaba como en un tribunal, no les iba a juzgar, sino que quería que se volviesen a la fe de sus padres. Que aunque estuvieran en esa condición, les estaba dando la oportunidad para que volviesen a honrar y a dejar todos esos falsos dioses que ellos adoraban en los montes, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ese era el contexto en el que estaba Miqueas dando esta palabra profética. Y aquí viene algo hermoso. Imagínense, esa infidelidad del pueblo, esa rebeldía que tenía el pueblo hacia su Dios, el Dios de tus padres. Mas sin embargo, en el versículo 3 dice el Señor, mire cómo dice el Señor, a pesar de cómo ellos estaban en su rebeldía, en su infidelidad, les dice, pueblo mío. ¿Cuánto amor hay en el Señor? Aún en esa condición de ver a un pueblo rebelde, les dice, pueblo mío. Está identificándose con ellos. Está diciéndoles, son míos, me pertenecen y no importa, aún en esta condición, son míos. Y ahora les dice, ¿por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? ¿Qué les he hecho de malo? ¿En qué te he molestado para dejar la verdad, mi presencia, mi grandeza e irte a lo que no es Dios? A esconder por allá, a alumbrar y adorar a un pedazo de madera, a una piedra tallada, a un hierro fundido. ¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he molestado? Si todo lo que yo he hecho, de acuerdo a lo que dice aquí en el versículo 4, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Les estaba haciendo recordar todo lo que Dios había hecho de su pueblo. Les había liberado de la esclavitud, 400 años de esclavitud, y los liberó con señales de poder. Las 10 plagas que fueron enviadas a Egipto para que el faraón dejara ir a su pueblo. Te sustenté en el desierto. ¿Qué te he hecho de malo? ¿En qué te he molestado si todo lo que Dios desea para su pueblo es lo mejor? Pero este mismo mensaje es hoy para la iglesia. De pronto ya no adoramos el palo, la madera que antes adorábamos, las estampas, las imágenes, ya no, porque nuestra conciencia ha despertado y sabemos que la fe es la convicción de lo que no se ve y que adoramos a un Dios invisible, pero que es real, tangible. Pero también hemos caído que a veces el pueblo se llena en argumentos contra su Dios, porque no sabemos encajar en la fe del Hijo de Dios las adversidades que cada día se presentan en nuestras vidas. Es legítimo. Normal. No nos podemos acusar por eso. Pero sí, tenemos que ser redarguidos por el Espíritu Santo para decir, Señor, perdóname por pensar y por argumentar contra ti, diciendo que de pronto en ti no hay misericordia, no hay compasión. Él es misericordioso, Él es compasivo. Pero claro, no sabemos encajar porque encajamos los golpes de la vida en nuestra condición natural y carnal y no en nuestra condición espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es en esa condición en que debemos encajar los golpes de la vida.
las adversidades, la contrariedad, la aflicción, la angustia, en ese hombre interior, en la fe del Hijo de Dios, que tenemos que encajar esos golpes que a veces nos da la vida, no a veces, todos los días. Que entonces levantamos argumentos contra el Señor. Y entonces el Señor nos recuerda y dice, pueblo mío, somos el pueblo de Él. Pueblo mío. Aunque estéis pensando eso, eres mío, me perteneces. ¿Qué te he hecho de malo? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he ofendido? Dios nunca nos ha ofendido, ni nos ha molestado, ni ha deseado mal contra nosotros. No sabemos discernir. Ese es el problema. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere que estemos en escasez. Dios no quiere que estemos tristes. No es el deseo de Él. Pero claro, vivimos en nuestra condición, vivimos en un mundo, y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No es que Él nos haya puesto la aflicción, no es que Él nos quiera ver tristes, ni adoloridos, ni enfermos. No, es nuestra condición caída. Es la consecuencia de nuestras malas decisiones. No le podemos echar la culpa a Dios de algo que es producido por la condición caída de este mundo, que está muriendo cada día. Nosotros empezamos a morir desde el día que nacemos, empezamos a morir. Y si no comprendemos eso, empezamos a tener un razonamiento contra Dios, pensando que Él es el que nos envía esta enfermedad, que Él es el que el que permite estas cosas. No, Él quiere y desea que en las circunstancias más difíciles nos prendamos y nos aferremos a la fe. Por eso nos da la fe. La fe es para poder salir de ese atolladero, para poder salir de esa tristeza, de ese agobio. Para eso es la fe. Para eso nos dio la fe. Porque sabía que en este mundo cruel, oscuro, confundido, necesitamos de la luz. Y la luz es nuestra fe, a la que nos aferramos. El pueblo de Israel en este momento estaba siendo infiel, adorando los falsos dioses. Pero nosotros también nos dejamos llevar por las circunstancias. Nos dejamos llevar por los razonamientos que a veces donde le echamos la culpa a Dios de lo malo que nos sucede. Él no desea nada malo para nosotros. El que vino a matar, a robar y a destruir se llama el adversario, Satanás. Así se llama. El Señor no, el Señor nos llamó y dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he ofendido? Si nosotros nos ponemos a recordar desde el momento en que recibimos a Cristo, cuántas cosas ha hecho Él por nosotros. Nos liberó de la esclavitud del pecado. Puso gozo, esperanza, sentido de vida. Nos ha sustentado milagrosamente en muchos momentos de nuestra vida. Ha abierto puertas que nadie las podía abrir. Por eso dice aquí, ¿en qué te he molestado? ¿En qué te he ofendido? Pueblo mío. Miqueas, este profeta que lleva este mensaje tan duro, tan sentido, tan desde adentro del corazón del Señor, porque en estas palabras cuando dice, pueblo mío, está derramando ese amor, ese acto de misericordia, que aún viendo un pueblo rebelde que estaba siendo infiel, estaba diciendo, no importa, eres mío, me perteneces. Tú y yo le pertenecemos al Señor.
somos de Él. Aprendamos a encajar las situaciones difíciles de nuestra vida con discernimiento en la fe del Hijo de Dios. En el hombre espiritual. En ese vínculo perfecto del amor de Dios. El apóstol Pablo lo dice, ni ángeles ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni nada creado podrán separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Aquí les hace recordar todo lo que Dios había hecho a través de la historia del pueblo de Israel. Les estaba redarguyendo en su interior a través de este mensaje que se habían olvidado del pacto primero. Por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a David. Y él lo único que quería era que su pueblo volviese a él, que su corazón volviese a apuntar, a señalar hacia la presencia de ese Dios verdadero, único, real. Dice aquí el profeta Miqueas que Dios tiene un pleito. Aunque esa es la percepción del profeta, el pleito lo tenemos nosotros con él cuando levantamos argumentos contra su señorío, contra su majestad, contra la bondad de Dios. Él es bueno. Él es el único bueno. Por lo tanto, lo que Él desea para nosotros, todo es bueno. Pero no nos olvidemos que estamos en la condición, en este mundo, en un cuerpo mortal que se enferma, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene calor, que tiene frío, que se agobia por cualquier circunstancia. Y Él sabe muy bien la condición natural nuestra, porque por eso se hizo hombre, para sentir lo que tú y yo sentimos. Por eso nos tiene compasión. Pero hay cosas que tienen que suceder porque está escrito. Porque es el círculo de nuestra vida, es el paso que tenemos que dejar aquí en esta tierra. Pero una cosa, siempre seguiremos vivos delante de Dios. Siempre estaremos allí. Porque dice la palabra del Señor, que el que guarda mi palabra permanecerá para siempre. Nosotros que somos el pueblo del Señor, que estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, que hablamos de su palabra, que proclamamos su mensaje, estamos siendo llamados a la eternidad con Él por causa de esa palabra que ha entrado a nuestro corazón, porque la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Permaneceremos para siempre. Pase lo que pase. La muerte ya no tiene poder. La enfermedad tampoco, el dolor tampoco. Aflige nuestra carne mortal, sí, pero nuestro espíritu está vivo, fuerte, rebosante de la gloria, del peso, de la gloria de Dios. Así tenemos que pensarlo, así tenemos que asimilarlo, creerlo, porque el Señor lo ha dicho. Él está con nosotros. Nunca nos ha dejado, en ninguna circunstancia. Pero la vida la vivimos en esta tierra. El ya, pero todavía no. Tenemos que vivir en este mundo cruel, violento, donde no podemos a veces escapar de las circunstancias. Y ahí estamos, aferrándonos a nuestra fe, a la palabra, a las promesas, para poder vivir aquí en esta tierra con la fe y en la fe del Hijo de Dios, que es la que nos da la esperanza
la ilusión. Enterándome hoy por las noticias, quiero compartirles esto y con esto termino. En Estados Unidos ha habido una ola de pastores que se están suicidando. Qué duro, y empecé a leer el artículo. Pastores reconocidos de mega iglesias que se estaban suicidando. ¿Cómo podemos nosotros asimilar esto? Pastores que predican el evangelio, que de acuerdo a su llamado y a su ministerio viven en la fe, que se están suicidando. ¿Cómo lo podemos encajar nosotros? Y no podemos juzgar ni señalar. Pero hay muchos errores que cometemos los pastores. Y es creer que nosotros hacemos la obra. Y que es nosotros los que cuidamos el rebaño. No. La obra la hace el Señor y el rebaño lo cuida el Señor. Lo único que hacemos nosotros es anunciar, predicar, orar, ser el contacto, pero nada más. No podemos hacer una obra porque somos seres humanos, débiles, frágiles, llenos de errores, de defectos. El que hace la obra es el Señor, a través de su palabra. Claro, y queremos cargarnos los pastores pensando que nosotros hacemos la obra. Amamos más la obra que al Señor, que es el dueño de la obra. Ese fue mi análisis, mi conclusión. Nos olvidamos que el pastor es Jesús, que el general de generales, capitán de capitanes, es el Señor Jesucristo, que nos pastorea a todos a través de la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo que no nos hemos podido congregar, ¿cómo permanecemos? Porque Él es fiel. Porque el Espíritu Santo nos hace meditar en su palabra y nos hace identificarnos con Él. El que es nacido de nuevo permanece, persevera, porque tiene el Espíritu Santo. Porque tiene a Dios en su corazón. Pero llegan momentos de dificultad como a todos, donde la vida nos golpea con cualquier situación que sea. Y claro, nos olvidamos de que somos hijos de Dios, que tenemos algo más, un plus muy alto que se llama la fe, y nos olvidamos de eso y encajamos en nuestro cuerpo, en nuestra condición natural, esos golpes de la vida, y claro, quedamos temblando, dudando, levantando argumentos, porque no hemos sabido encajar ese golpe en la fe del Hijo de Dios, que es lo que hace toda la diferencia. El pueblo de Israel sufría la misma circunstancia. El problema de ellos era que ellos querían ser como las demás naciones. Querían imitar a las demás naciones. Querían vivir como las demás naciones. También querían tener los dioses de las demás naciones. Y se fueron desviando poco a poco, hasta que se olvidaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar en este momento para recordar que somos ese pueblo especial, ese especial tesoro, esa nación santa de reyes y sacerdotes. Que nunca se nos olvide la identidad, que sepamos encajar y caminar sobre los problemas en la fe del Hijo de Dios. Las turbulencias vendrán, los vientos, los ventarrones, los vendavales van a venir a nuestra vida, pero si tú miras a Cristo, nada podrá moverte. No nos podremos hundir porque nuestra mirada está en Jesús. No en una iglesia, no en un ministerio, no en un pastor. Estamos poniendo nuestros ojos en el único y el gran pastor de nuestras almas, que es Jesús de Nazaret. Entonces vendrán los vendavales, vendrán las torrentes, vendrán las olas gigantescas, pero tú estarás firme
porque tus ojos están puestos en el Dios de la gloria. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos, Señor, cada vez que nos exponemos a tu palabra, que somos tuyos, que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestros argumentos que se levantan contra ti, a pesar de nuestra falta de conocimiento, de nuestra falta de entrega, Señor, tú nos dices que somos tuyos. Y lo único que hemos recibido de ti son bendiciones, es comprensión, es fidelidad, es lo que hemos recibido de ti, Señor. Perdónanos si hemos levantado argumentos contra ti, si nos hemos dejado llevar por nuestra condición natural, si nos hemos dejado arrastrar por pensamientos que se levantan contra ti, Señor, contra tu conocimiento, contra lo que tú eres, que eres bondadoso, misericordioso, compasivo. No hay ser humano en la tierra que sea bueno, tú lo dijiste, el único bueno eres tú. Y en esa bondad vivimos y nos movemos. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, recibir cada golpe en nuestra vida en la fe, en la esperanza, en las promesas, Señor. Que aun cuando estemos allí, agachados, Señor, con los golpes de nuestra vida, podamos levantar nuestras manos, Señor, y decirte, Señor, te quiero alabar, necesito alabarte. Deseo, Señor, reconocer tu nombre, tu palabra en mi vida. No importa, pase lo que pase. Ojalá haya esa actitud en nosotros y nunca nos olvidemos que somos parte del corazón de Dios, que somos su tesoro más grande y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y es tanto que quiere lo mejor que nos ha hecho salvos, que nos ha hecho un lugar, una morada en el cielo. Gracias, Señor, porque aún en nuestra pequeñez, aún en nuestros errores, aún en nuestra condición pecaminosa, tu derroche ha sido completo de amor, de compasión y misericordia. Padre, permíteme bendecir a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.